Marte no tem assim por tétano, rabia, no va, ¿no? La propia bacteria del perro, si era una mordida fea, probablemente no lavaron. Hay gran negativo, gran todo lo que hay en la boca del perro se habrá ligado no quiero decir. Pero ya le llevaron tarde. Yo creo que fue un shock séptico a causa de alguna de las bacterias gran negativas. No se trató adecuadamente, ni siquiera se habrá lavado bien. Y ahí se complica. Un shock séptico avanzado es difícil de sacarle algo así. Bueno, tenemos retrovirus hoy y mañana hepatitis. Tenemos que terminar esos dos virus esta semana. Sí, a todos. Hoy vamos a terminar probablemente esto. Si no terminamos mañana. Están muy animados. Mañana. Mañana no está muy tan mal. No creo, si hoy no estamos, no creo que mañana estemos. Vai sim. Bueno, no sé si quieren apagar uno por lo menos. Okay. Ahora. Vamos a apagar el sector. Está assim, eu vou só de Sí. Ah, não tem como não ter lá? Não, ali lá, pode comer. Só que não tem como ser. Bueno, el tema de hoy es retrovirus, ¿verdad? Que incluye el grupo donde están los virus del linfotrópicos humanos, entre ellos también está el virus del VIH, ¿sí? Que es el que más nos interesa de este capítulo. Por la importancia y por las patologías que causan los retrovirus, entonces podríamos decir que son el grupo de virus más estudiado, ¿verdad? En el ámbito de la biología molecular. Tienen como material genético ARN, son virus con envoltura, ¿sí? Que tienen una morfología y una forma de replicación bastante peculiar, ¿sí? En los años 70, dos científicos pudieron demostrar que los retrovirus codificaban una enzima, una polimerasa que es de ADN, que era dependiente de ARN, ¿sí? Que utilizaba, o que sigue utilizando una enzima importante que es la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, ¿sí? Y se replica mediante un intermediario de ADN. Esa copia de ADN del genoma viral se integra en el cromosoma de la célula huésped y así se transforma en un gen celular. Ese descubrimiento entonces le otorgó el premio Nobel a esos científicos en el 75 y contradice el dogma central de la biología. ¿Se acuerdan de la primera clase que hablamos del dogma central de la biología molecular? Más o menos. Dogma central de la biología: ADN se replica para obtener ARN. ¿Sí? El ARN se traduce para obtener proteína. ¿Sí? Entonces en este caso es un poquito diferente. De ARN se obtiene ADN a través de una enzima que es la transcriptasa reversa. ¿Sí? Contradice un poco lo que es el dogma central de la biología molecular. También a finales del 70 y principios de los 80 en Estados Unidos se observó que había un número inusual de hombres jóvenes homosexuales, haitianos, heroinómanos y hemofílicos, que era lo que antes se creía los que eran el grupo social que tiene las 4H. Ahora sabemos que no es así, que no importa la religión, la raza, el género, cualquiera puede contraer VIH. ¿Sí? Entonces ese grupo de personas antiguamente
fallecía debido a infecciones que normalmente en personas inmunocompetentes no eran motivo de muerte, ¿verdad? Y entonces esos síntomas que son los que definieron la nueva enfermedad, ¿verdad?, que surgió a mediados de los años 80, ¿verdad?, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y una persona puede ser portador del virus del VIH sin desarrollar todavía una enfermedad con síndrome de inmunodeficiencia. Con un buen tratamiento ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede tardar años en aparecer. Tal como se conoce hoy en día, ¿verdad? Se ha comprobado que el SIDA no se limita entonces a los grupos mencionados, sino que puede afectar a cualquier sujeto que tenga contacto con el virus. Y existen aproximadamente, este libro data de hace aproximadamente 6-7 años. En el mundo, 37 millones de hombres, mujeres y niños, hoy se sabe que son mucho más, afectados por el virus del SIDA en todo el mundo. ¿Sí? Montañer, hola. Por que é chamado de SIDA mesmo? Você já falou isso uma vez, mas SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya es la enfermedad, ya hay deficiencia en la inmunidad y puede haber ya infecciones oportunistas. ¿Sí? En cambio, cuando una persona es portadora, todavía se dice que con el tratamiento adecuado podemos mantener ahí ese virus. Que la persona tenga el virus en su cuerpo, ¿verdad?, pero que no, por lo menos que tarde en desarrollar esa inmunodeficiencia que es la que todos tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso una gripe puede matarle a esa persona cuando tenemos recuentos bajos de células linfocitos CD. Bueno, en Estados Unidos los científicos informaron el aislamiento del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 en pacientes con linfadenopatía y SIDA, y después ya se aisló el tipo 2, que sigue existiendo también en África Occidental. Al parecer, esto es una teoría, el VIH fue adquirido por el ser humano a partir de chimpancés y después se ha extendido con rapidez en África y todo el mundo por una población cada vez más móvil. Se trata de una enfermedad devastadora que no puede curarse por completo, y el desarrollo de cócteles de fármacos antivirales, el tratamiento antirretroviral, ha permitido que un gran número de pacientes infectados por VIH lleven una vida normal, incluso que tengan pareja, incluso que tengan hijos, sin que esta persona infectada le contagie a su pareja o a su hijo. Los retrovirus endógenos o parásitos definitivos están integrados y se transmiten verticalmente, o sea, puede pasar de mamá a feto, pueden adoptar hasta el 8% del cromosoma humano, y a pesar de que no producen millones, pueden contribuir o influir sobre ciertas funciones. Estos son otro tipo de retrovirus. El conocimiento acerca de estos retrovirus ha avanzado en paralelo a los descubrimientos de la biología molecular y la inmunología. Los retrovirus, los otros tipos de retrovirus, han proporcionado una herramienta esencial para la medicina en realidad, por la enzima transcriptasa reversa. Hemos estudiado bastante de esa enzima y hemos descubierto varios medicamentos que actúan sobre la transcriptasa reversa. Sí, ahí es donde actúan los antirretrovirales. No se sintetiza ADN a partir de ARN con el tratamiento adecuado. No se multiplican los virus y por ende no se afectan las células de defensa. ¿Sí? Hay tres familias de retrovirus humanos: el oncovirinae, que son los virus linfotrópicos, ¿sí? HTLV, su sigla en inglés, 1, 2 y 5. Después tenemos los lentivirinae, que son los VIH 1 y 2. Y después tenemos el espumaviridae, que no causan ningún tipo de enfermedad a los humanos. ¿Sí? Lo que nos interesa es la segunda familia, el lentivirinae, VIH 1 y 2. ¿Sí? ¿Cómo se replican? El VIH sirve de ejemplo para los otros retrovirus. La infección empieza con la unión de la punta de la glicoproteína vírica. En la punta, sabemos que dijimos al principio que los virus, los retrovirus, tienen una envoltura. ¿Cuál es esa envoltura? Glucoproteína.
que tiene una envoltura de glucoproteína. Entonces esa glucoproteína le ayuda a ellos a unirse a la célula. ¿Y a qué célula? A los linfocitos CD4 principalmente. ¿Sí? Entonces tenemos dos proteínas, la GP120 y la GP41, que son las glucoproteínas víricas. Y el CD4 tiene el receptor. También a continuación un segundo receptor, que es el de quimiosina acoplado a la proteína que es transmembrana. Tenemos dos receptores entonces en la proteína en la célula CD4. La unión de estos receptores es determinante inicial y del tropismo y el rango de huésped de retrógrado. El correceptor empleado en la infección inicial es el CCR5. Ese CCR5 tenemos nosotros en las células mieloides y en las células periféricas, las células activadas de memoria, intestinales y algunos otros subtipos de linfocitos TCD4. También tenemos en macrófagos y el virus es hemetrópico. O sea, las células mieloides también ataca el virus del VIH o todos los retróviros. Bueno, posteriormente, después de unirse durante la infección crónica de un individuo, hay un gen que se llama END. Ese gen END se puede mutar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la proteína GP120? Entonces esa GP120 es la que se puede mutar y se une a otro receptor de quimiosina distinto, que es el CXCR4. Ese CXCR4 se expresa principalmente en linfocitos T. ¿Sí? Entonces los retrovirus pueden atacar los linfocitos TCD4. ¿Sí? También menciona el TCD8. Después la unión al receptor de quimiosinas activa la célula y pone en contacto la envoltura del virus y la membrana plasmática. Ahí se unen y hace posible que la GP41 interaccione y favorezca la fusión de ambas membranas. ¿Sí? Entonces la unión de la CCR5 y la fusión mediada por GP41 son pasos diana de los fármacos antivirales. Esto es importante. ¿Sí? Ahí también hay fármacos que actúan en la unión del virus con la célula. ¿Sí? Tenemos dos proteínas, uno la CCR5 y la GP41. Ahí a nivel de esa unión es lo que están los dianas de los fármacos antivirales. ¿Qué es diana? Es el objetivo. ¿Sí? Vamos a ir hablando después de los fármacos también. Y el VIH también se puede unir a una molécula de adhesión celular, que es la integrina, y el receptor intestinal del linfocito T también. Más o menos tenemos lo que es el ciclo vital en esta imagen, ¿verdad? El VIH se une a los receptores que tenemos acá. Este sería el virus. Acá tenemos el virus. Este serían las proteínas de unión del virus y acá tenemos la molécula CD4 de la célula. Así que utiliza, o sea, que sirve como receptor. ¿Sí? Después entra por fusión, se une la membrana de la célula con la membrana del virus y se fusiona el virus se fusiona con la célula. ¿Sí? Después el genoma, o sea la información genética, se somete a un proceso de transcripción inversa. Sabemos que el virus del VIH o los retrovirus son todos virus ARN. ¿Sí? Y a través de la enzima transcriptasa reversa se forma ADN. ¿Sí? Se forma ADN dentro ya de la célula huésped. ¿Está bien? Professor, nesse Olá. processo, esse processo, onde que remédio retroviral, em que fase que esse remédio ataca essa... Primero acá, a nivel de la unión. Ok. ¿Sí? Nosotros, van a ver ustedes después en clínica médica que tenemos tres tipos de antirretrovirales en paraguas. ¿Sí? Tres tipos. Uno ataca la unión de la GP41 que dijimos con la CCR5 antes de que pueda unirse. ¿Sí? Y después la otra mayoría, las dos, atacan la enzima transcriptasa reversa. ¿Sí? Ustedes ven que las células acá se unen. En este caso no actuó el medicamento, probablemente porque está empezando o esta persona es portadora recién. Bueno, ahí si nosotros ya
utilizamos los antirretrovirales, evitamos que el virus entre a la célula huésped a infectar o a replicarse. Porque ¿qué pasa? El virus, o sea, la mayoría de los virus entran a la célula huésped para cumplir con una función. ¿Cuál es esa función? Reproducirse. ¿Sí? Entonces, ese virus de ARN va a entrar a la célula, va a utilizar la enzima transcriptasa reversa para sintetizar su propio ADN para poder reproducirse. Entonces, nosotros actuamos antes para que no se una a la célula y para que no sintetice ADN. Ahí entonces no vamos a tener, la carga viral va a ser mínima. ¿Sí? No vamos a tener muchos virus circulando dentro de la sangre. Por eso es importante entender lo que es la replicación de los virus y dónde, porque ahí es donde tiene que actuar nuestro antirretroviral. Si bien no es la cura definitiva, podemos decir que es una especie de tratamiento, así como la diabetes. No hay todavía una cura definitiva. ¿Por qué? Porque igual va a llegar un tiempo en que el paciente ya no va a responder al tratamiento. De alguna u otra forma el virus, como dijimos que muta, encuentra alguna forma de poder infectar a la célula. Entonces por eso decimos que no hay todavía una cura definitiva, por la capacidad que tiene el virus de mutar, ¿sí? Y poder evadir esos medicamentos antirretrovirales. Y cada día hay más investigaciones, más medicamentos, más antirretrovirales, ¿no? Pero hasta ahora una cura definitiva no. Y es difícil, porque igual como la me encanta cómo me mira, él parece que me está atendiendo en la clase. Mira, igual como la gripe, ¿verdad? Tiene capacidad de mutarse. Y ahí está el problema. Por eso no hay una cura definitiva. ¿Por qué? Por la mutación que hay. Tiene capacidad de mutar. Tiene capacidad de evadir a los antirretrovirales. Entonces dijimos, el CD4 actúa como receptor. El virus tiene una membrana glicoproteica que se fusiona con la membrana de la célula huésped y así penetra a la célula. ¿Sí? Y ahí empieza el virus a transcribirse. ¿Sí? Su ARN pasa a transcribirse reversamente a ADN. Entonces ahí ya empieza a reproducirse. ¿Sí? Entonces dijimos, el ADN ya en el citoplasma penetra en el núcleo y se integra al ADN de la célula huésped. La transcripción y la traducción del genoma se realizan como un gen celular. O sea, ¿de qué nos habla eso? Que en el citoplasma el virus ya sintetiza ADN y ese ADN penetra en el núcleo de la célula huésped. ¿Sí? Y el núcleo tiene información genética que es ADN. De ahí entonces empieza a transcribirse a ARN, a producir proteínas como normalmente una célula lo haría. Pero solo que la información genética es del virus. Entonces empieza a producir todas las proteínas, toda ¿para qué? ¿Para cuál objetivo sería? La reproducción del virus. Esa célula, cuando el virus del VIH penetra en la célula y deja información genética en el núcleo, esa célula ya trabaja como una célula viral, digamos. ¿Por qué? Porque la información genética es del virus. Produce proteína, cumple el trabajo normal de la célula, pero con la información genética del virus. Entonces ahí ya esa célula ya se pierde, ya trabaja exclusivamente para el virus. Mas essa informação genética que deixa dentro da célula é ADN ou é Es ADN. Es ADN. Por eso se une al ADN del núcleo. Tiene afinidad con el núcleo, porque es ADN. ¿Sí? Ellos tienen material genético. Si vos aislás un virus, retrovirus solo, incluyendo todos los retrovirus del VIH, el material genético que ellos tienen es ARN. Pero una vez que penetran en la célula, están en el citoplasma celular, ellos utilizan la enzima transcriptasa reversa para, a partir del ARN que ellos tienen, producir ADN, y ese ADN se va y entra al núcleo. Es como digámosle, una película de terror, porque el ADN
por su afinidad, por ser ADN ácido desoxirribonucleico, tiene facilidad de entrar al núcleo. ¿Sí? Puede entrar tranquilamente. Y ahí ya empieza el problema. ¿Sí? Bueno, transcripción y traducción, dijimos, se realiza de forma similar al virus linfótropo humano. El virus se ensambla en la membrana plasmática y madura, después sale por gemación de la célula. Ese es básicamente el proceso. Se une, se fusiona con la membrana, entra el virus, actúa la transcriptasa reversa, sintetiza ADN a partir de ARN y ese ADN sintetizado entra al núcleo. Y ahí la célula huésped ya trabaja solamente para el virus. ¿Sí? Produce proteínas, produce glucoproteínas solamente para la reproducción del virus. ¿Sí? Y después el virus sale por gemación. ¿Sí? Se madura, sale igualito que como entró. Y una célula es capaz de producir muchísimas copias de virus. ¿Está? Bueno, más o menos acá me preguntaste dónde más o menos actúa una de las proteínas. Acá tenemos la GP41. ¿Se acuerdan que dijimos que acá actúa uno de los antirretrovirales que impide que el virus ingrese a la célula, que se una a la célula? ¿Sí? Entonces ahí se muestra la unión del virus del VIH a la célula diana, que sería en este caso el linfocito T. ¿Sí? Esa es la célula más querida de los virus de VIH. Hola. No caso de uma pessoa infectada, esse antirretroviral ainda vai fazer efeito? Ou antes dela estar infectada, no corpo dela vai ter o primeiro sintoma, tem que entrar no medicamento? Ou quando ela está persistindo os sintomas, esse medicamento não vai ser efeito? Hace poco, no sé si menciono acá, pero hasta hace poco no se usaba la profilaxis antirretroviral, ahora sí se utiliza. A partir de aproximadamente hace unos 5 años que se utiliza, especialmente en personal de salud. Sí, porque ustedes saben cómo van a ver, creo que existen los accidentes laborales, ¿verdad? Con personas portadoras del virus VIH o personas ya con SIDA, ¿verdad? Entonces hay todo un esquema detrás de cada accidente laboral. Yo tuve una compañera que tenía un paciente de VIH positivo con leishmaniasis, y la leishmaniasis en Paraguay, el único que actúa contra la leishmaniasis es la anfotericina B. La anfotericina B es muy nefrotóxico y disminuye mucho el potasio. Entonces vos antes, a la madrugada, haciendo la residencia, tenés que sacarle sangre a tu paciente y verificar cómo está su potasio. Para las 7 de la mañana, para la hora de recorrida, tener que tener tu resultado. Entonces ella a las 5 de la mañana estaba zombie todavía, se despertó, se fue, sacó la muestra de sangre del paciente, VIH positivo, no sé ni cómo, pero se pinchó. Hace 3 años fue, hasta los 2 años ella tomó antirretroviral. Seguida, a partir del día del accidente tomó. Sí, y cada 6 meses se hace su test rápido de VIH. Mas então, no caso do paciente que está sintomático, essa medicação não vai funcionar ainda. É só para profilaxia. Que está sintomático, sí, funciona. Ah, funciona? Si vos detectar un paciente de VIH positivo, no importa el estadio, si él es portador nomás o si ya desarrolló SIDA, igual hay que iniciar su antirretroviral. Siempre se inicia. ¿Por qué? Porque evitamos nosotros, por ejemplo, podemos tener pacientes que, por ejemplo, hace un año por ahí se infectaron. Entonces tenemos la posibilidad nosotros de mantener las células, los CD4 todavía, tenemos que mantener su defensa por más poca que sea, mantener esas células vivas y sin que los virus afecten a la célula. Y sin que los virus tampoco se repliquen demasiado. Pues mientras más virus haya, ¿sí?, más posibilidad de que acaben los centros linfocitos T